Hola a todos, muy buenas tardes. Espero estén pasando un excelente martes. Gracias a Canacintra por la invitación. De verdad es un gusto y un honor estar aquí con ustedes y compartirles algo de lo que ha sido mi experiencia en contratación de personal y sobre todo en el aspecto de la entrevista. Voy a compartir pantalla. Bueno, para todos siempre el gran dilema es de a quién voy a contratar, a quién voy a meter a mi empresa, quién es la persona ideal para cubrir la vacante que estoy requiriendo. Entonces, siempre entramos ahí en conflicto cuando ya tenemos algún candidato y empezamos a preguntarnos de, ¿y será el indicado? ¿No será el indicado? ¿Si me va a funcionar? ¿No me va a funcionar? Bueno, entonces, algo que vamos a ver el día de hoy es que ustedes obtengan las herramientas necesarias para apoyar su entrevista de selección. Una entrevista no es insustituible, o sea, siempre la vamos a tener que hacer, ya sea vía Zoom. Me ha tocado ver gente que las hace por medio de WhatsApp, por Meet, por la herramienta que ustedes quieran, aunque sea virtual, pero siempre la entrevista la tenemos que hacer. Bien, entonces, como personas de recursos humanos, sabemos que trabajar duro solo por interés nos estresa y nos va a estresar, y ahora más con la NOM 035, que estamos muy al pendiente de lo que es el estrés en nuestros colaboradores. Sabemos que se estresan, pero cuando nosotros llegamos a trabajar duro y realmente amamos lo que estamos haciendo, eso se convierte en una pasión. Entonces ya lo que estamos haciendo nos sale cada día mejor. Un reclutador, que ahora está muy de moda, bueno, estamos ya trabajando en el reclutamiento 4.0, es el encargado de seleccionar a los candidatos que se ajusten a los perfiles y necesidades de la organización con la finalidad de disminuir el índice de rotación de personal. Entonces, esto no nada más es cubrir vacantes, que sí de repente nos llega a suceder de que, híjole, no hay manera que ya no tengo de dónde sacar gente, o sea, ya hasta debajo de las piedras casi andamos buscando, y el primero que quiere es el primero que agarramos y metemos a trabajar. No está bien, pero sucede y luego por la necesidad lo llegamos a hacer. Bien. Cuando nuestro cliente interno, ya sea el gerente de ventas, de producción, el director general, alguien nos solicita un requerimiento de personal, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? Tenemos que primero tener una descripción de puestos bien sustentada, muy bien hecha. ¿Para qué? Para después de ahí sacar mi perfil de puesto. Si me encargan un vendedor, pues obviamente no voy a contratar al primero que pase o a alguien que ha trabajado toda su vida detrás de una computadora y que no le gusta socializar. Entonces necesito saber cuáles son las características que debe de tener mi persona y cuáles son las funciones que va a hacer para poder hacer un muy buen filtro y prepararme para mi entrevista. Okay. Chiavenato define la descripción de puestos como un proceso. ¿Por qué? Porque está en constante evolución. Los procesos son continuos, no nada más es estático y ya me quedé, o sea, es continuo. Que consiste en enumerar las tareas o atribuciones que conforman un cargo y que diferencian de los demás cargos que existen en la empresa. Es un puesto por persona. Ok. Dentro de mi descripción de puesto, tengo que poner los datos de identificación del puesto, la misión del puesto, para qué sirve, cuál es su propósito de que existe ese puesto, y es importante
que el candidato al momento de que estén haciendo la entrevista sepa cuál va a ser la misión del puesto. Las dimensiones hasta dónde abarca el puesto, con quién se relaciona, tanto internamente como externa, la naturaleza del puesto y el alcance, en donde llegan toma de decisiones, cuál es su posición en el organigrama, la naturaleza de sus funciones, de sus problemas y la responsabilidad que llega a tener. Bien, sugerencias para hacer una buena descripción de puestos. Ser claros con lo que se está diciendo, porque si somos ambiguos, pues va a generar confusión en nuestro trabajador y te va a decir no me quedó claro. Indicar el alcance de la autoridad. Si yo no puedo tomar una decisión de un cambio de un artículo, entonces no debo yo de tomar esas decisiones. A lo mejor para eso está ya el jefe inmediato. Tenemos que ser específicos con el tipo de trabajo, el grado de complejidad que debe de tener el trabajo, la habilidad requerida, y si va a tener alguna estandarización de problemas, a quién le tienen que rendir cuentas, cada cuándo, y ser breves, no es así como que poner todo con gran descripción. Bien. Tras. Bien. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Autonomía operativa de la responsabilidad, conocimientos y capacidades, dificultades en la decisión. Y últimamente, bueno, ya gracias a las modificaciones que se están haciendo y que debemos de tener nosotros como empresa, debido a la NOM 035, debemos de ponerle el riesgo que tiene el puesto, tanto físico como psicológico, y con qué frecuencia se llega a presentar la exposición del riesgo. Y también si nuestra empresa se basa en competencias, pues en la descripción de puestos le tenemos que poner las competencias que vamos a requerir para el puesto, ya sea de conocimientos o ya sean, bueno, las competencias cardinales, que son las que son para toda la organización, o las competencias específicas para cada puesto. Y siempre hay que poner el nivel de la competencia que se está buscando. ¿Por qué? Porque así nos va a facilitar la vida en la entrevista, y a lo mejor yo soy el jefe o el gerente, pero al rato que contrate a un reclutador, él ya va a tener perfectamente bien lo que está buscando, y todas las personas que vayan ingresando a la organización van a saber que es necesario tener esa competencia desarrollada. Bien. ¿Cómo diseño el modelo de competencias? Pues debe de estar alineada a la misión, a la visión, a la estrategia, y entonces ya a partir de ahí es como me salen las competencias. No nada más es porque decimos que hacemos una entrevista por competencias cuando no está alineada la organización. Para que realmente esa entrevista por competencias debe de estar alineada desde toda la organización. Este es un ejemplo de una descripción de puestos de la empresa Desarrollo Integral Humano, y para un puesto de un reclutador. Veamos, ¿no? Está el membrete de la empresa, la clave del departamento, la descripción de puestos, la fecha, la próxima revisión cuando se va a hacer, el puesto, el propósito, el código del puesto y el área a la que pertenece. Esa es la parte del encabezado. Luego viene ahora sí ya el perfil del puesto, la edad, qué edad va a tener, género, ya no es sexo, tenemos que poner género. Sí, solo sí, la naturaleza del puesto lo requiere o lo necesita, o si les gusta en la organización. La escolaridad mínima requerida para ejecutar el puesto, qué conocimientos, por ejemplo, bueno, aquí a nuestro reclutador necesita conocimientos de Office, de la Ley Federal del Trabajo sí o sí, procesos administrativos, algún CRM para base de datos, debe de saber de primeros auxilios, luego
puede suceder algo en una entrevista. Obviamente tiene que conocer el proceso de reclutamiento y selección, pruebas psicométricas, medios de reclutamiento y manejo de vehículo estándar, porque la camioneta es estándar y se tiene que mover. Idiomas, experiencia en qué es mínimo, indispensable que debe de tener, las soft skills que necesito que tenga y las competencias. Comunicación interna, con quién se va a relacionar, externa, con quién se relaciona, la jerarquía, a quién reporta y su posición en el organigrama. Todo mundo debe de saber cuál es su posición en el organigrama, porque si no, no vamos a saber con quién dirigirnos, quién depende de nosotros, y es algo que deben de tener súper claro para poder ustedes tener bien cimentada su entrevista. Bien, ya vienen las tareas diarias, semanales, mensuales, anuales, detalladas, o sea, qué es lo que tiene que entregar. Y la parte esta, la nueva que les estaba comentando, los riesgos, tipo, como va a manejar, pues a lo mejor de riesgos puede tener un accidente automovilístico. Desafortunadamente estamos en una zona donde nos llegan a asaltar mucho. Es algo que nosotros lamentablemente no podemos controlar. Y la gravedad probable. Esfuerzo físico, pues si llega a tener o no llega a tener. Y quién lo revisó y quién lo autoriza, y quién lo autorizó, ya deben de llevar las firmas. Bien, ya que tenemos esto, ya tenemos la base, ahora sí, de que ya sé qué es lo que voy a buscar, ahora sí lanzo mi reclutamiento. Ya lancé mi reclutamiento, ya sea un inbound recruiting, reclutamientos internos por redes sociales, bolsas de trabajo de escuelas, lonas, volantes, carteles hawaianas, perifoneo, radio, lo que me funcione, pero ya tengo a mi candidato ahí sentado enfrente, ya le hablé, y de los 10 que le hablé, se presentaron 3. Bien. Entrevistas. Bien, tenemos una entrevista que sería la inicial, donde realmente ¿qué revisamos ahí? Pues la experiencia, el último trabajo y el puesto, los últimos empleos que he tenido en los últimos 5 años, la escolaridad relevantes, el estado civil, el género, si me funciona o no me funciona, cómo se está físicamente también nuestro trabajador, porque hay puestos que necesitan cargar, entonces necesito que físicamente estén bien. Entonces, sugerencias, hagan la cita, prepárense para la entrevista. Es importante que se preparen para la entrevista, que no nos agarren desprevenidos. Sean puntuales, no le hagan a los demás y no los traten a los demás como no les gustaría que los trataran. Entonces, si ustedes citan a una persona a las 9:15 de la mañana, atiéndanla a las 9:15, no la hagan esperar ahí como 3 horas, porque pues no está padre. Generen un rapport. El rapport es el sentimiento de confianza, el que la gente se sienta a gusto con ustedes y que se pueda expresar un poco mejor, que el nervio que llevan cuando van a ser entrevistados, ustedes se lo lleguen a disminuir. Entonces, pregúntenle sobre el clima, sobre algún suceso que está pasando últimamente, la noticia de moda, algo así, pero sí empiezan a romper el hielo. Y ahora sí, hagan su entrevista. Y el cierre de la entrevista, a mí en lo personal, si una persona no es viable, no es un candidato viable para ocupar mi vacante, en ese momento se lo digo, no me gusta decirle, ¿sabes qué? Nosotros te hablamos, porque la gente ya sabe que ni siquiera le vamos a volver a hablar. Entonces, mejor de una vez ser directos y de una manera muy amable, muy profesionales, muy éticos y lindos, decirle, pues gracias por tu participación, por pensar en nosotros, pero pues ahorita por el momento no tienes lo que se necesita para cubrir mi vacante. Bien.
que sería, si es puntual, porque también luego los candidatos llegan muy tarde, no justificadamente, que si cumple con los requisitos básicos para mi perfil y si es compatible con la filosofía de la empresa. Bien. Entonces, o si ustedes realizan una entrevista por competencias, esta entrevista se las voy a resumir rapidísimo. Es la capacidad de aplicar un aprendizaje en un contexto determinado para evaluar situaciones para el que que yo ocupo que tenga mi candidato. ¿Y cómo sé? Pues porque está en mi descripción de puestos. Entonces, así voy a conocer mejor a mi candidato y si cumple con las exigencias que yo estoy requiriendo que tenga. Esta entrevista tiene como beneficio, como plus, que hace una selección objetiva porque evalúa hechos concretos, no me está evaluando de, ay, a mí me pareció bien. Dejamos de lado la subjetividad que llegamos a tener, sino se vuelve un algo muy, muy objetivo. Y es estructurada. ¿Por qué? Porque son preguntas ya predeterminadas, son preguntas que son totalmente iguales para yo reclutador que los estoy haciendo, para el jefe inmediato que lo va a entrevistar y para la otra persona que nos va a apoyar en el comité de competencias, y todos entrevistamos lo mismo, preguntamos lo mismo y sacamos el consenso de si la persona nos va a ayudar o no. Bien. Consejos para realizar este tipo de entrevista. En esta tenemos que hablar menos y que la gente hable más. Entonces, tenemos que escuchar más y tenemos que volvernos unos expertos en escuchar al otro. Hay que decirle al candidato que vamos a tomar notas, porque hay que tomar notas. Hay que evitar las distracciones, es parte del respeto que le debemos de tener a nuestro candidato. Ahora, con la globalización y las redes sociales, y si ustedes se llegan a meter a las publicaciones de vacantes en el Facebook, es muy curioso que la gente ahí te escribe abajo, ya no vayan a, no sé, a la empacadora Patito Plus, porque ahí la que entrevista es una vieja muy mamona y no te cumplen y los horarios son muy horribles. Entonces, te tienen esperando 10 horas ahí y te hacen dar 3 vueltas y no te entrevistan y te piden tu solicitud, te dicen que te van a hablar y nunca te hablan. Entonces, la gente nos empieza a quemar como empresas también, como reclutadores. Entonces, si cuando nosotros estamos atendiendo al candidato y suena el teléfono y lo estamos contestando y estamos en el celular y estamos en la computadora contestando un correo y que alguien nos habló, entonces dejamos de lado a nuestro candidato en muchas ocasiones. Entonces, si le vamos a dar un tiempo, hay que darle ese tiempo a nuestro candidato. Hay que crear la experiencia del candidato para que sea agradable. Y a lo mejor si no lo contraté, pero cuando de menos se vaya diciendo de, es que ahí en la empacadora, el Patito Plus, te atienden muy, muy padre y con el respeto que tú como persona te mereces, aunque no te contraten, pero ya hablan bien de ti. Y ya a lo mejor dicen, mira, vi que yo no me pude quedar, pero a lo mejor tú, comadre, sí puedes llegar a llevar tu solicitud ahí. Entonces, eso nos va ayudando. Bien. Hay que utilizar toda la información que nuestro entrevistado comente. Hay que evitar las proyecciones. Una proyección es poner en el otro algo que yo tengo que a mí no me gusta. Entonces, no, hay que evitar esa parte. Hay que pensar mientras el otro habla, porque a lo mejor me está diciendo algo que de ahí me voy a poder enganchar para sacarle más información. Hay que observar mucho su lenguaje corporal, lo que nos está diciendo.
y siempre hay que estar generando rapport para que el candidato hable, hay que mostrarle interés. No, no se recomienda estar así como que de, sí, ajá, y no, hay que mostrarle el interés, ser empático con el lenguaje corporal que él también nos está dando para que sea más fluida nuestra conversación. Y si de frente hay un silencio, no se preocupen, dejen que el silencio fluya, no pasa absolutamente nada. Bien. Hay otra entrevista que esta es más nueva, es la Smart Interview. Esta es desarrollada por Brand Smart, donde pudiera parecer una entrevista un poquito más invasiva, porque si voy a preguntar algo, lo debo de preguntar hasta que nuestro candidato estuvo en la escuela, en la universidad o en lo último que haya estudiado. Entonces, sí es muy cronológica desde el último trabajo que hizo antes y luego te vas al otro y te vas al otro y te vas al otro y hasta que estuvo en la escuela. Y sí vas a detectar competencias y se divide en situación, qué fue lo que hiciste, por qué lo hiciste, cómo lo hiciste, qué resultado tenías, qué resultado llegaste a tener, y las tareas o los trabajos y los reportes que entregabas. Por ejemplo, mi reclutador, ok, tenía que la situación, ¿no? Pues contraté 300 empacadoras en un año. Ok, porque lo que pasa es que teníamos una rotación de personal, porque no les cumplíamos con el horario laboral y la gente se salía. Ok, ¿y qué acciones tomaste para poder contratar a las 300 personas? Pues implementamos, no sé, reclutar gente de comunidades y les rentábamos un camión, entonces ya ese mismo camión iba por ellos a su comunidad o a su colonia y ya los traíamos aquí al empaque. Ok, ¿qué resultado tuviste? No, pues sí, logré contratar a mis 300. Okay. ¿Y cuáles eran los reportes que entregabas? Pues entonces tenía que entregar las altas, el reporte de las bajas, el porcentaje de rotación y la rotación acumulada y las bajas por motivos. Okay. Entonces, así se va en todos los trabajos y en todas las situaciones de ellos. O también aprovechando de la tecnología, pueden hacer una entrevista de selección que se llama de filtro Smart. Ustedes le van a solicitar a su candidato que les haga un video y que se autograben. O sea, ya los chavos, todo mundo, les encanta subir videos a TikTok. Entonces, se empiezan déjenme regreso. We're meeting him in here. We're meeting him in here. Ya. Entonces le dices a tu candidato que te haga un video y te va a contestar las preguntas que tú quieras, que tú necesites. Sugerencia, ¿por qué te interesa trabajar para nuestra empresa? El aspecto clave de las preguntas SMART, porque de algún aspecto en especial que ustedes quieran que darles a los candidatos que les conteste. Y otra, por ejemplo, en dónde te ves en 5 años y qué estás haciendo para lograr. Porque a lo mejor te empiezan a contar la historia de, no, sí, yo me veo como gerente. Ajá. ¿Y qué estás haciendo para lograrlo? Bien. Les voy a poner un video. Este es un pedazo de la película del internship. Y espero que no nos llegue a suceder algo así. In here, it's a hangout. This is how people do it now, Nikki. They have their interviews on the internet. I like it. Now it says here that the internship is only for college students, so... Guess who's way ahead of you?
That's why I enrolled us at the University of Phoenix. That proud online institution. Go Fighting Phoenixes. Nice. Wait, you put my major down as physics? Why would you put my major down as... I don't know shit about physics. The physics scares me. These guys paint the corner of the plate with the pitches. They're not going to come straight down the middle and ask you about physics. It's too obvious. I took it off the table. Good. Hide in plain sight. Yes. But you put you down for sales? Is your major? Well, because I'm a talker. And I figure I should probably dazzle. I want you to, I've thought about this. I just figure, like, hide your vacancy and let me dazzle. Okay. Are you done yet? There's a 15-minute limit. I'm sorry, you know what? The big boys are going to need the computer a little longer, but maybe we can make this a win-win for you. Get yourself a soda pop. Yeah, you go. Put some sugar in your body. Enjoy it. What a cute kid. I know, child. Okay, here they are. And when I hit this, they'll sit be up able to straight, see us. sit So up come straight, on and look get in alive, here look close so we can be alive. seen in the I think they webcam. can See how small the they can webcam is? see No, us, get they cheek can to see us, cheek. they can Nick, come here, Okay, cheek but to don't cheek. crowd me. Nick, You're get cheek to cheek. crowding Will me you get right your now. cheek? I get you. Buddy, they I can't see understand us. that, If you but go here we cheek to go. cheek, just go like a Okay, twin. don't Put hit your the button fucking yet. cheek next to I mine. get it. We can see you guys. Okay, Good, great. you got us? Hi, my name is Billy. Oh, we can hear you fine as well. Oh, great. Good. Billy McMahon. Nick Campbell. I'm Benjamin. Allison. We're thirsty, too. Okay, slow down there, camper. I'm not an ATM. I got a job interview here. Thank you. We'll be back. Easy. Are you in a library? We are. we're in a It's program beautiful called little kids Yeah, here. Kids Helping Kids program. One of the things we're involved in, where we take suburban kids and we teach them what it's like to be homeless. What's it called? Well, it's called Attitude adjustment. Attitude Adjustment, and that's what we are today. We're helping the kids. And to be honest with you, we did the interview here because we wanted to help out, and also we don't have webcams for a computer. If you don't have a webcam on your computer, what type of computer do you use for your coding ability? Coding ability. Under computer skills, you put C++. That's actually a C+. What's that? Well, the second plus is to reflect my attitude of how I felt about the C++, but it's a C+. It's a typing class. Same principle, just not the engine inside the baby there. But it was more like Quick Brown Fox. Putting your hands on the base and crushing it like that. But that helped me out a lot as I started my journey into computers because I already knew where to put my hands clearly. Okay, we could focus on this. Now, you are currently enrolled at the University of Phoenix online? Indeed, Damn yes, right we we are. are. Damn right it's we are. the oldest institution of its kind, and as such, many people refer to it as the Harvard of Internet colleges. Oh, I hadn't heard that. No, that has not made it out here, that reputation. Well, we're Phoenix proud. We're Phoenix proud. Well, that's fine. We're going to ask you a few questions that some of our candidates find a little bit odd. Let's get No weird. judgment. Shoot. You're shrunken down to the size of nickels and dropped to the bottom of a blender. What do you do? Is there anything else in the blender? I don't know. Well, that's going to make a difference. Yes, Are there yes, ice cubes yes, to climb yes. on? Are we working with a daiquiri Are here? we throwing a we little making a rum smoothie? in? It's been a long week. Maybe we want to let these little guys live a little. Okay, for the sake of the argument, let's say it's empty. Sure. Well, in that case, it's easy then. Yeah. Why? I'm sorry? If we're shrunk down to the size of a nickel and there's no liquid in the blender, we go ahead and put it on our back. So you take her flat on your back like You this. just lay back, lay enjoy stiff that as a board, breeze. light as a feather, Pretend it's a fan. And let the Okay, back once this blades blend- whip all around Good. you like this. It's like getting an MRI. Once this blender's on, it's on forever. It's on forever. Respectfully, I got to disagree. We sold blenders, and even the best model in the world is only going to run nonstop for Even what, the Billy? Germans- the Germans could never- Even the German model, even one of those Braun ones, only going to run stop maybe 10 or 11 hours. So we're getting out, and when we do, we're better off for it because whatever doesn't kill you makes you stronger. But let's just go ahead and big picture this for a second, if I can. Just like the founders of Google, big pictured Googling. It's not so much getting out of the blender, it's what happens next. That's the question. You've got two nickel-sized men free in the world. Think of the possibilities. I mean, on top of my head, and I'm just My spitballing head's here. swimming. Sunglass repair? We'd be hell on those 'cause little of the screws. Maybe stick us in those submarines that they put in people's bodies to fight diseases. That's cutting edge right there. Okay, that's not a real thing, the submarines. No. Wait a minute. I thought we were stuck in a blender. Now we're saving lives? What? 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 Let me just recap this for you real quick. We started off in a blender. Yeah. Now we're saving lives. What? 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 Wait a minute. We were stuck in a blender. What a journey. And now we're saving lives? You What? guys led us to this. Thank you. I think we've gotten a little far afield. Just a little off topic. Allie, I'll get inside you and I'll fight for you. Oh, thank you. Which I one of you? appreciate that. But Which one of you is physics? Mr. Campbell, you could maybe expound on this from a physics aspect. Physics. Here. Listen, I could bend your ear about physics and various physical phenomenon, but the truth is we were in a blender. We lost our jobs. We'd given up. So I think we already answered the question when we took this interview. We got ourselves out, and here we are. If you guys really want to know what happens when you take two guys out of a blender, I'm sorry, Allison, is it? Yes. Then give us a shot.
I think you'd be happy that you did. So who is our next applicant? Ah, our two daiquiri men. So, what are we thinking? Dana? You're kidding, right? Bien, ¿qué vemos con estos señores de los reclutadores? Tienen ellos su entrevista ya programada, sus preguntas estructuradas, pero al final del día terminan dándole la oportunidad a estos dos señores, que realmente mintieron en su currículum y mal que bien, porque trabajaron en equipos y ya vieron la película, terminan contratados y lo hicieron bien. Pero es una posibilidad de muchísimas que lleguemos nosotros a contratar un candidato no idóneo para una vacante de nosotros. Y eso resulta preocupante. Entonces, ¿qué debemos de cuidar mucho en la entrevista mientras estamos viendo a nuestro candidato? El lenguaje corporal. Bien. Entonces, el lenguaje corporal nos va a hablar de una manera inconsciente, porque a lo mejor yo sí lo tengo de una manera consciente, el estar derecha, el que tengo que guardar la postura, pero va a llegar en un momento en la plática donde ya me voy a encorvar, me voy a empezar a rascar la lonja, el pie, me empiezo el cabello, me empiezo a arreglar el lente, algo empiezo a hacer. Y todo eso me está brindando información. No veo. Entonces, tocarse significa siempre algo. Entonces, si me empiezo yo a tapar así la boca, puede significar que estoy ocultando algo. Si la persona está hablando y yo me empiezo a tapar la boca, creo que tú me estás ocultando algo, me estás diciendo que trabajan más y que no nos pagan horas extras, pero me lo quieres ocultar. Tocarse la oreja es un deseo inconsciente del deseo de bloquear las palabras que se oyen. Conocemos a esta señora Amber Heard. Esa foto fue tomada en el juicio contra Johnny Depp. Entonces yo creo que estaba escuchando algo que no le estaba pareciendo. Tocarse la nariz puede indicar que está mintiendo o que la persona también se está enojando. Frotarse un ojo es un intento de bloquear lo que se ve para no tener que mirar a la cara por la que se está mintiendo. Entonces, si empiezan a taparse el ojo o así, se están rascando, algo nos están ocultando. Tenemos que estar muy pendientes de ellos. Rascarse el cuello, la corbata, que se empiezan a arreglar la corbata, es duda, incertidumbre con lo que nos está diciendo nuestro candidato. La cabeza, levantar la cabeza, de repente puede ser agresividad y poder. Cuando vamos a regañar a alguien o cuando alguien nos está regañando, le empieza a levantar la cabeza. Y te estoy diciendo que no lo vuelvas a hacer. Ajá. Asentir, obviamente sí, están interesados y que están muy de acuerdo con lo que les estamos diciendo. Pero si se hace varias veces y muy rápido, es que ya escuchó bastante y ya está harto, ya debemos de cambiarle la pregunta. Cuando ladean la cabeza, hay interés y un aumento de confianza y interés por la persona lo que nos está diciendo la otra persona. Así de, ok. Apoyar la barbilla sobre las manos es una mirada de evaluación de, ok, si me está diciendo esta mujer la verdad, es en serio. Y si está con la mano así abierta, y seguro se recordaron, bueno, yo me recordé cuando estaba en la escuela y que de repente me aburría y me ponía así en la mesa, así,
es aburrimiento. Bien. La mirada. Cuando hay un pestañeo constante, es un intento de bloquear a la persona que está enfrente porque me genera desconfianza o esta persona me está generando algún tipo de aburrimiento. Cuando empiezo así de plano de ya, por Dios, ya me aburrí. Y es un candidato que la verdad ya ni conviene invertirle tiempo porque lo hemos perdido. Los brazos, si están así cruzados, es desacuerdo y de rechazo, o sea, de no me interesa lo que me estás diciendo, no me interesa lo que me estás proponiendo, o pueden bloquearse. Cruzar un brazo, nada más solo un brazo, es confianza en sí mismo, está así y luego tienen el brazo así, es confianza en sí mismo. Brazos cruzados con pulgares hacia arriba, es defensivo pero quiere transmitir orgullo. Así como que de, sí, estoy orgulloso de lo que hice, estuvo muy padre lo que nos pasó en la auditoría y pues me gustó y se siente orgulloso nuestro candidato de que realmente pasaron la auditoría. Unir las manos por el frente, una persona segura, si los llega a poner arriba del escritorio o si los vemos que los coloca si está sentado en su pierna, pues es un poco de seguridad. Y si las pone por la parte de atrás, se siente confiado y tiene ausencia del miedo. Esta persona nos está empezando a mostrar lo que sería el torso. Entonces, elimina todos sus bloqueos que tienen esta parte de aquí del pecho. Entonces, se está abriendo la persona a nosotros y nos está brindando mayor confianza y apertura a lo que nos diga. Las manitas, tener las palmas abiertas, expresa una sinceridad y honestidad. Si las tiene en puño cerrado, es una persona que eviten contratar porque puede ser muy deshonesta. Puede ser. Las manos en los bolsillos, pasotismo o desimplicaciones de que no le interesa, el de, pues sí, lo que me quieras decir está bien, pero pues como que no. Pero es toda la mano adentro del bolsillo. Enfatizar las manos es reforzar que le gusta lo que está hablando como apoyo. Yo hablo mucho con las manos. Bien. Puntas de los dedos unidas, ¿sí? Nos está indicando que es confianza y seguridad. Sujetar la otra mano por la espalda, que sería agarrarla así, muy incómodo, por cierto. Es un intento de autocontrol y la persona se siente frustrada, porque a lo mejor les está contando el por qué salió de alguna otra empresa y si eso que vivió fue muy frustrante, que lo hizo enojar, que fue una injusticia y tuvo que firmar su renuncia de manera voluntaria cuando no era así. Entonces pueden tomar esta postura. Manos en las caderas. La literatura lo maneja así, es una agresión sutil y me siento superior. Y si es una mujer y que se pone las manos a las caderas, no lo hagan porque se puede llegar a malinterpretar como de que te estoy coqueteando. Entonces, no está padre. Entrelazar los dedos es una actitud reprimida, que se sienten ansiosos o negativos. Y si empiezan a mover los deditos, así, o empiezan a jugar con los dedos, empieza a generar mayor ansiedad del tema del que están hablando. Entonces, si se nos ocurrió preguntarles acerca de sus papás o de su vida marital o de pareja, y empiezan así, entonces ya empiezan a tener, es un tema que les genera ansiedad. Bien.
Las piernas cruzadas, no encima una de la otra, sino así nada más los piecitos cruzados, es una actitud defensiva y cerrada. No me interesa lo que me estás diciendo, me estoy defendiendo y me estoy protegiendo ante ti. Sentado con una pierna sobre la otra, esa sí es la manera común como cruzamos nosotros las piernas. Se siente una persona competitiva o preparado para discutir así de, a ver, sí, dime entonces qué quieres decir. Las piernas separadas, los hombres es dominancia y superioridad. Y si se ponen las manos en la cintura, pues imagínense más, ¿no? Y una persona sentada con las piernas enroscaditas, así una encima de la otra, es una persona, básicamente las mujeres lo hacen, los hombres nunca lo van a llegar a hacer, porque sería demasiado incómodo. Estamos hablando de una persona introvertida y tímida. Entonces, una persona así no nos va a funcionar en ventas, en marketing o en algo que tenga que hablar mucho con la gente. Bien. Según la programación neurolingüística, estas son las señales de la mirada. Ver hacia el frente, estoy viendo, estoy visualizando, te estoy poniendo atención. Cuando miro hacia la derecha, hacia arriba, son imágenes construidas visualmente. Me estoy imaginando, me estoy inventando a ver qué te voy a contar. Hacia el lado izquierdo y hacia arriba son imágenes recordadas visualmente. Ah, ¿te acuerdas de qué color fue los zapatos que llevaste el día de tu graduación? Ah, pues entonces debiste de haber hecho así como que de volteado para acá para recordar. Sonidos construidos, cuando es la parte de los sonidos es en la parte media y volteando para allá. Sonidos recordados es hacia el lado izquierdo. Cuando empiezo a sentir lo que realmente estoy diciendo, es hacia la derecha y hacia abajo. Y cuando empieza la persona a tener un diálogo interno de por qué lo hiciste y que realmente están sintiendo lo que les están diciendo, que les dolió o que les movió algo, entonces voltean, inclusive hasta la cabeza se mueve hacia el lado izquierdo y es así, la mirada. Bien. Eso es hasta la entrevista. Ya terminé mi entrevista, ya pasó los filtros de la entrevista, ya lo platicamos, dijimos, ok, este candidato me parece bueno para reclutador. Bien, ¿qué sigue después de esto? Vamos a pedir referencias de nuestra persona para corroborar efectivamente que lo que nos está contando, lo que nos puso en el currículum, sea realmente lo que nos estamos requiriendo, necesitando y sea verdad. Entonces, nos va a ayudar mucho esto a una mala selección de personal, a evitar la mala selección de personal. Si la gente de Google hubiera pedido referencias de los otros dos monitos ahí del clip que vimos, pues no los hubieran contratado porque ni siquiera estaban estudiando física y no sabían cómo, no tenían una computadora, entonces programar, olvídenlo, era malísimo. Referencias, tenemos personales y laborales. Es una idea de formato de referencias personales. Ustedes hagan la que se les acomode, la que les sirva a la empresa. Pregunten todo lo que necesiten. De manera personal me funciona el nombre del candidato, el nombre de la persona obviamente que me va a dar la referencia, el domicilio, el teléfono. A veces no te quieren dar el domicilio por cuestiones de seguridad. ¿Dónde se conocieron? Porque tú ahí puedes hacer un match de información. Ya le preguntaste, a ver, dame tus 3 referencias. Ah, ok, pues está Javier López, está María Antonieta de las Nieves y Roberto Gómez. Ah, perfecto. Entonces, a Javier López, ¿dónde lo conocieron? No, pues que en la universidad. Ok. Y así. Y ya me pasó, porque realmente pasa.
Por eso empecé a preguntar el estado civil del candidato. ¿Sabes a qué se dedica tu candidato? ¿El estado civil del candidato? Ah, no, sí, pues es casada. Y la chava me había dicho que era soltera y ya tenía 3 años de casada, y como el puesto que se ocupaba realmente estaban requiriendo a alguien soltero, entonces la muchacha me dijo que era soltera. Y a la hora de que pedí las referencias, pues la escuincla estaba casada. Entonces, mintió. Sabe a qué se dedica o a qué se dedicaba, porque también ahí te los puedes agarrar de bajada. Te escondieron algo, no te dijeron algo. 3 virtudes. También pueden preguntarle si tiene algún defecto, cuáles son 3 defectos que llegara a tener. Si tuviera una empresa, lo contrataría, si no, y por qué. ¿Para qué puesto? Y si usted fuera de vacaciones, digamos que se fuera a ir a Europa y le dejaría su casa a cuidado, si te contestan que sí, obviamente te están hablando ya de que es una persona súper confiable y que si alguien le deja no le vas a dejar tu casa a cualquiera. O sea, tiene que ser alguien súper confiable, súper honesto para que le puedas dejar tu casa. La fecha y la persona que pide referencias, eso es importante para saber quién lo hizo. Y las laborales, pues obviamente el nombre del candidato, empresa, domicilio, teléfono, el puesto final, el sueldo final. Hay muchísimas empresas que por cuestiones de seguridad nunca, al momento de pedir las referencias, nunca te dicen qué sueldo tenía. La fecha de ingreso y la fecha de baja sí te lo dicen. Hay algunas que ni siquiera te dicen la causa de separación, simplemente te dicen renuncia voluntaria. 3 virtudes, posibles defectos, tuvo riesgos de trabajo. Hay colaboradores que de verdad se incapacitan cada mes y te generan riesgos de trabajo y te meten un montón de riesgos de trabajo. Sale muy caro. Si llegaba a faltar injustificadamente, si hay reingresos lo recontrataban, si no y por qué, cómo se relacionaba con los compañeros, con el jefe inmediato, nombre que nos da las referencias y la fecha. Entonces, esta es una idea. Ustedes les pueden poner más, pueden hacer el formato que ustedes necesiten y que les acomode, pero que sí refuerce a la información que ustedes quieran recabar. Aquí en este momento de las referencias es buen momento de hacerlo después de la entrevista. ¿Por qué? Porque si hay algo que te dicen malo del colaborador, ya no le metes ni de tu tiempo y no le inviertes más. ¿Por qué? Porque ya todo lo que viene en su gran mayoría genera un costo adicional. Si de por sí ya el reclutamiento es caro, tirarle dinero bueno al malo, pues la verdad no es negocio. Entonces, dependiendo del puesto, le podemos hacer un examen de conocimientos. Nosotros, que contratamos personal, no somos expertos ni todólogos. Entonces, si yo voy a contratar un contador especialista en devoluciones de IVA, entonces su jefe o el contralor de la empresa me tiene que diseñar a mí una prueba de conocimientos y que por favor de una vez me regalen las respuestas correctas para poderla calificar, porque luego de repente no tienen el tiempo ellos para andarnos contestando los exámenes, y entonces ahí tienes detenido tu proceso. Bien. Entonces, aquí ya en los conocimientos, ahora sí ya vamos a ver si voy a empezar desde el 3 con el colaborador, o si me tengo que empezar desde el 1, o si ya de plano es un experto, ya es un nivel 5, y ya no me tengo que entretener tanto. Bien. Y además, obviamente, si me corroboro si me mintió o no. Bien. Frase. Los recursos humanos son parecidos a los recursos naturales. A menudo están enterrados profundamente, solamente hay que buscarlo. Y eso lo dijo Ken Robinson. Entonces sí llegamos a llevarnos muy grata sorpresa. Bien. Otra herramienta que ayuda mucho para corroborar lo que el
candidato te dijo en la entrevista, es la psicometría. Y la psicometría no es otra cosa más que herramientas que nos ayudan a corroborar. Según Pierre Pichot, son situaciones experimentales estandarizadas que sirve como estímulo para medir ciertos comportamientos. Y el resultado nos va a ayudar a calificar al sujeto. Y esto es de manera estadística. Bien. Viene de psique, que significa mente, y metría, que es medición, que sería más o menos como medición de la mente. Tratamos de llegar a medir procesos internos para buscar la esencia de. Y se dividen en subtest, que son los tests que son enfocados a un área en particular, y la batería, que es la aplicación de 2 o más tests para lograr un diagnóstico. En eso, cuando nos llegan a mandar candidatos de, es que necesito saber qué tipo de personalidad tiene, entonces ya le aplicas 2 o más pruebas de personalidad exclusivamente para dar el diagnóstico de la personalidad. Bien. Entonces, los tests, para que sean aceptados por la Asociación de Psicología, tienen que tener 3 cualidades. La primera, que es la confiabilidad, que cuando se le aplica la prueba al sujeto de personalidad y me dijo que tiene una personalidad obsesiva y pasa el tiempo y le vuelvo a hacer la aplicación, me va a dar el mismo resultado de que es una personalidad obsesiva. Validez, que mida lo que tiene que medir. Si yo le aplico la prueba para diagnóstico de inteligencia, entonces me tiene que dar el diagnóstico de inteligencia, no me tiene que decir otra cosa. Y estandarización es que debe de cubrir como mínimo el 10% de la población a abordar. Entonces, los tests que se aplican en México están validados y estandarizados para la República Mexicana. Hay algunos y algunas empresas de psicométricos que ya los aplican para las personas de Estados Unidos. Bien. Categorías de los test están los de personalidad, los de competencias, de inteligencia, habilidades y aptitudes, intereses y actitudes. Bien. De personalidad existen muchísimos, pero aquí les voy a platicar de 4 nada más, que sería el Gordon. Este es un inventario. Un inventario es de opción múltiple, que son preguntas y son de opción múltiple. Mide 8 rasgos estables de la personalidad, autoestima y la adaptación y eficiencia del sujeto en situaciones sociales, educativas y laborales. Y es muy sencillo de aplicar y solamente el candidato se tarda aproximadamente 30 minutos. El MIPS, que es el inventario Millón de Estilos de Personalidad, también se tarda en su aplicación 30 minutos y lo podemos aplicar en los programas de desarrollo de empleados. ¿Por qué? Porque nos genera una comprensión más profunda de los mecanismos de personalidad del sujeto, de nuestro candidato. Si lo quieren promover, eso les puede ayudar mucho. El 16PF, 16 factores de la personalidad, te mide si la persona es inteligente, menos inteligente, si es más sociable, menos sociable, si es más autoritaria, menos autoritaria. Y también es un inventario, es de opción múltiple y el candidato se tarda aproximadamente 45 minutos en contestarlos. El NEO-PR, que es inventario de la personalidad NEO-R de revisado, mide 5 escalas de la personalidad en el ámbito laboral: neurosis, extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad. Y es más rápido, en su aplicación es de 20 minutos. Existe también el MMPI, que ese es un inventario, ese ya es, y les platico que en una empresa me lo quisieron aplicar para entrar a trabajar y yo así de, pues sí es de personalidad, pero ese es muy clínico, ¿por qué hacen esto?
Y además de que son 580 preguntas, entonces te tardas como 3 horas contestando, la verdad es una grosería. Está el HTP, que es el de la persona casa árbol, Macover, que es el de la figura humana, que sí son muy sencillos de aplicar, sí, solo sí, eres psicólogo y tienes la certificación para poder aplicar psicometría. Porque desafortunadamente ustedes le ponen en San Google o en el mismo Facebook y ya te aparece en el de test que te van a hacer cuando te vayan a entrevistar y viene persona bajo la lluvia y te dicen no pongas esto, no pongas esto, no pongas esto, mejor ponlo así. Entonces, pues eso no está bien, no es ético. Y de hecho el test de persona bajo la lluvia, hasta donde yo me quedé, todavía no estaba estandarizado. Y luego se sacan un montón de cosas. Pero estos son inventarios que pueden aplicar. ¿Por qué? Porque el resultado se los va a dar de una manera muy objetiva, no es subjetivo. Entonces, estos sí los pueden utilizar. Bien. De inteligencia, pues aquí sí hay varios. Está el beta, son 6 tareas que tiene que realizar el colaborador. Son personas operativas o personas que no tienen estudios. Entonces son dibujitos. Entonces la gente por medio de dibujos, por líneas, habilidad, destrezas manuales, lo pueden contestar sin ningún problema. Y tiene una duración de la aplicación de 25 minutos. Está el Dominos, lo podemos utilizar más para áreas de sistemas, en áreas que tengan que utilizar mucho números. Son abstracción y comprensión, es el de los dominoes, que tienes que seguir una secuencia. Es para personal medio y superior y tiene una aplicación de tiempo de 25 minutos. El OTIS habla de la inteligencia en general, apreciación y adaptación a nuevas exigencias, y se lo podemos aplicar a todo el personal y se tarda 30 minutos o tiene que saber leer. Y el Terman son 10 subescalas. Es muy común que se aplique en el área laboral, tal vez sí lo llegan a conocer. Son 10 subescalas. Razonamiento, memoria, habilidad numérica, conocimientos generales, cómo ordenar palabras. Entonces, sí ya es para niveles medios superiores con educación profesional, se recomienda. ¿Por qué? Porque luego en información y cultura general salen bajísimos. Entonces, no deja de tener validez. Entonces, aproximadamente se tardan 20 minutos. El WISE, mide 2 partes, se divide en la parte de ejecución y en la escala verbal, y son muchísimas subtareas. Se le puede aplicar a todo el personal y te tardas 2 horas en aplicarlo. De los test de conseguir es el del un poquito de los más caros y casi no se usa porque pues es muy tardado. Ok. De competencias está el BIP, que es un inventario Bochum de personalidad y competencias. Estas son 210 preguntas. ¿Y qué beneficio tiene? Nos brinda una predicción de la efectividad de la persona, del candidato, en diferentes situaciones laborales. Está como orientación al resultado, liderazgo, orientado a la acción, si trabaja en equipo y si tiene iniciativa para el cambio o no. Entonces, sí está dirigido para administrativos y alto nivel. Más si lo voy a promover de puesto, lo pueden utilizar súper bien. Y se puede tardar de 30 a 45 minutos nuestro candidato o ya colaborador, dependiendo de su nivel de lectura que tenga. El McClellan, son láminas, son dibujos donde se ven situaciones y le presentas al colaborador o al candidato la lámina
y te tienen que platicar, te tienen que contar una historia de qué es lo que está sucediendo ahí. Y ahí tienes que checar con quién se identifica, cómo resuelve conflictos, qué motivaciones tiene, si tiene liderazgo, si no tiene trabajo en equipo, o sea, cómo empiezas a checar cuáles son las competencias que tiene nuestro candidato. Va a mandos medios y directivos y aproximadamente te tardas 20 minutos. Si el candidato habla y habla y habla y se explaya hablando, pues te llegas a tardar un poco más. Aptitudes y habilidades, está el DAT, que va a medir razonamiento verbal, abstracto, aptitud espacial, comprensión mecánica, atención y percepción y ortografía. Nos ayuda en la ortografía. Entonces va a mandos medios y al personal administrativo, 30 minutos en su aplicación. El Stromberg, es para operarios, porque evalúa la destreza mano-brazo y si ustedes tienen empacadoras y ojos, pues para las empacadoras necesitas que empaquen aproximadamente 2 cajas de aguacate por minuto, entonces esto lo pueden usar. Entonces es súper rápido, de 5 a 10 minutos. El IPB, solamente es el inventario de perfil de ventas. Lo aplicamos para los vendedores y nos evalúa la disposición que tiene nuestro candidato a las ventas y el tipo de habilidad de venta o el tipo de venta que tiene más desarrollado, si es a la defensiva, si es más retraído, si es más consecuente. Entonces ahí nos tardamos. Ahí nos podemos ver qué tanto tiene la habilidad nuestro candidato de vender. Se tarda 60 minutos aprox y también es inventario de opción múltiple. De intereses y actitudes está el ALPOR. Evalúa los valores personales, la adaptación social, tardas 30 minutos. El FIX, que es de frases incompletas, evalúa la integración del sujeto a la empresa, se divide en 4 áreas: responsabilidad, relaciones interpersonales, motivaciones y el autoconcepto. Y el Cleaver, que es el que casi todo mundo usamos, nos evalúa los estilos de reacción del candidato, del sujeto bajo estrés, bajo motivación y en situación normal. Nos da las 3 gráficas. Es rapidísima su aplicación. Lo normal es que te tarde 15 minutos en contestarlo, candidato. Y nos checa el dominio, si eres muy, muy líder, tienes iniciativa o si te estás esperando a que te digan y te den instrucciones, la influencia que tienes sobre las personas o si no te gusta el contacto con la gente, la constancia que tienes o si estás muy adaptable al cambio y el cumplimiento a las tareas o si te inventas alternativas de solución. Bien. ¿Qué es importante tener en cuenta a la hora de que estamos aplicando test? El ambiente. Si yo realmente me voy a sentarle a aplicar a una persona los test, tiene que estar en un ambiente que sea propicio y apto para que la persona se sienta a gusto y sobre todo si son de los de inteligencia, no debemos de tener música o alguien que los interrumpa. ¿Por qué? Porque como son por tiempos, se puede tener alteraciones en el resultado y ya no nos dio bien. Tener el material completo, si es lápiz, goma, sacapuntas, tener todo lo que vaya a tener, hojas y no estar separando. O si se lo voy a dar en un software en la computadora, checar que el software corra bien, que el internet que tenga batería la computadora, o sea, bien. Y establecer el rapport, porque para que la gente no se sienta evaluada, que no se sienta agredida, que no se sienta invadida, entonces es importante generarles el rapport. Cerciorarse que lo que yo le estoy diciendo al candidato
me voy a cerciorar preguntándole, a ver, ¿me puedes decir ahora tú cómo lo debes de contestar? Para que nos quede claro a nosotros que sí nos entendió. Y se sugiere comenzar con las pruebas de inteligencia para que no se canse el sujeto y él no se aburra. Bien, también ahorita está de súper en boga las pruebas de honestidad. Estas pruebas no cuentan con las cualidades de los test, no están estandarizadas, no están validadas y no tienen ningún reconocimiento científico, pero sí hay empresas que te ayudan a que te des una idea de cuál es la tendencia que tiene nuestro sujeto, nuestro candidato, a ser deshonesto o no. Y hay empresas que te dicen, pues es un bajo riesgo, es un riesgo moderado, un riesgo alto, un riesgo muy, muy alto. ¿Qué te miden? Honestidad, tendencia al robo, al soborno, al consumo de drogas y alcohol, qué tanto respetan las normas y la tolerancia en el servicio. Pues a mí me funciona luego de repente en la entrevista en preguntarle de, oye, ¿cuántas veces te has brincado un semáforo en rojo? ¿Y cuántas veces te has multado? Y si nunca le han multado ni nada, oye, ¿y tú qué piensas de una persona que va a 190 kilómetros en la autopista de México-Guadalajara y que lo detiene el federal y el federal le pide 700 pesos de mochada y él se los da? Entonces ahí ya te vas dando una idea de cómo piensa tu candidato. Ayuda, sí, sí ayuda. Otra herramienta que se utiliza mucho para la selección de personal es el polígrafo. Esta herramienta fue inventada en 1938 por Leonardo Keller con la intención de un detector de mentiras para el uso penal, que no hubiera tanto inocente metido en la cárcel y por el contrario. Pero según estos señores, Larson y Bates, dicen que esto es una disciplina científica en la que se implementan protocolos y técnicas estructuradas. El polígrafo tiene que ser una técnica bien estructurada y los poligrafistas tienen que estar certificados por la Asociación de Poligrafistas, por el Polígrafo Lafayette, pero tienen que estar certificados. Tienen ellos, bueno, el polígrafo tiene que, como propósito, determinar si lo que me está diciendo la persona es veraz o no me está diciendo la verdad. Y les hacen una entrevista muy a profundidad. ¿Cómo funciona? Te ponen sensores, hay algunos que te los ponen en los ojos, otros te los ponen en varios lados del cuerpo, para registrar los cambios fisiológicos que produce una persona cuando está mintiendo. Y según el Instituto Latinoamericano de Polografía de México, aquí en México, cuando de menos los polígrafos se comportan de 3 partes, el cardioesfignómetro, que mide la presión sanguínea y el pulso, en esta parte de aquí, el neumógrafo, que nos ayuda a la respiración, te ponen aquí en el dedito para medir los niveles de oxigenación, para que si luego te empiezas a hiperventilar, y el galvanómetro, que registra las señales eléctricas y la transpiración. Si empiezas a mentir y empiezas a sudar, entonces todo eso lo va detectando el polígrafo. Esa es una gráfica más o menos de cómo están midiendo las ondas. Y hay un debate entre que sí funciona, de que no funciona, pero
aproximadamente hay un 90% de acierto de los casos de que sí es fiable el polígrafo. Bien. Por los márgenes de error hay veces que no se llega a tener como prueba. No soy abogada, pero no se llega a generar como prueba. Si se acepta, aquí dice la estadística que es de 700 que fueran realmente culpables, pudieran llegar al falso positivo o al falso negativo en unos 180 casos. Bien. Como estamos en una época que todo les molesta al mundo, que todos se sienten agredidos, que me estás discriminando por mi color de piel, por mi etnia, por mi origen, que porque estoy embarazada, y de repente que el candidato no se vaya a sentir ofendido porque lo estoy mandando al polígrafo de que ay, soy un ratero. Entonces, el polígrafo, bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 28 de abril del 2018, hizo una recomendación general, que es la recomendación número 6, sobre la aplicación del examen poligráfico. Y esta totalmente la escribí de manera textual, pero dice que no está limitado al uso en el reclutamiento y selección del personal, siempre y cuando al candidato, desde el momento que le estamos haciendo la entrevista y le vamos a explicar de, ok, mira, pero vas a pasar al siguiente parte del proceso. Lo que sigue es, se van a pedir referencias, vas a hacer el psicométrico, el examen de conocimientos, te vamos a hacer polígrafo, que es el examen de confianza, si lo manejamos de repente el examen de confianza para que no se sienta tan agredido. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok. Fírmame, y de una vez ahí van firmando el uso de protección de datos personales en posesión de particulares y ahí van amarrando. Entonces dice que sí se puede hacer. Regálenme un minuto, un segundo, por favor. Ok, entonces se puede. Entonces, sí se puede generar el polígrafo, y tenemos que respetar la dignidad humana de nuestros colaboradores. Y eso se los mando si quieren. Y el examen médico es la otra cosa que de repente nuestros candidatos empiezan a sentir un poco invadidos. Hay que explicarles qué es lo que le vamos a hacer. Si por la naturaleza de su trabajo necesitamos que estén sanos de la columna y que yo realmente me dé cuenta de que efectivamente su columna no tiene escoliosis o tiene algún tipo de problema, entonces yo, empresa, le voy a hacer el examen necesario. Ya ahorita también algunas empresas están solicitando el certificado de vacunación COVID, el antidoping y la biometría hemática. Esto es bien importante y sugerencia y buen tip. No le digan a nuestro bello y hermoso candidato que no pasó el polígrafo, porque nos pueden ir a demandar a derechos humanos, y tampoco le digan que por el antidoping no pasó, porque también nos puede ir a demandar. Entonces, no podemos decirle a nuestro candidato eso. Otra herramienta que puede ser antes o después, pero del polígrafo, está el estudio socioeconómico o sociolaboral. Este estudio tiene la ventaja de que un externo a nosotros nos va a ayudar a hacer un énfasis en los antecedentes que tiene nuestro candidato, laborales, familiares, personales, el entorno, con quién vive, dónde vive, cómo vive. Porque luego de repente le voy a pagar yo, no sé, 8,000 al mes y trae unos gastos fijos de
12,000, pues me va a terminar robando el candidato. Entonces me evalúa la zona geográfica, donde vive, cómo vive, si hay facilidad de llegar a su domicilio, si no hay manera de llegar a su domicilio. Tenemos que verificar la documentación. Bueno, ellos nos ayudan a verificar la documentación, la situación económica, situaciones económicas de la familia, cómo ha vivido, cómo ha estado, laborales, aspectos cualitativos, de si lo atendió bien, si su casa está arreglada, si está limpia. Por muy humilde y sencilla la casa, que se vea limpia, que esté bien. Te entregan ya reportes de las semanas cotizadas en el IMSS para revisar y cotejar que no se haya brincado algún trabajo, que haya tenido alguna mala recomendación, una mala referencia, haya salido mala, que haya demandado. Entonces, ahí poderlo corroborar. Antecedentes médicos, y te llegan a mandar el reporte con fotografía de la evidencia de que estuvieron ahí. Y básicamente, hasta ahí serían todas las herramientas tal cual que nos van a ayudar a reforzar todo lo que nosotros vimos en la entrevista, lo que nosotros nos pusimos en nuestras notas, en los por qué sí lo puedo contratar, híjole, tengo este perito, esto me brinca, y entre la psicometría y las referencias, más si le hago el de honestidad, el polígrafo, y me lo refuerza todavía el socioeconómico, entonces sí me puedo ya dar cuenta si mi candidato es viable o no es viable para poderlo contratar. Y ojo, nada es mágico, nada es enteramente absoluto, nada tiene la verdad absoluta. La gente de repente te puede llegar a dar cada sorpresa tan positiva como sucedió en la película de The Internship, o tan negativa que tú crees que es una persona excelente, pero a la mera hora se enamora de alguien más, le pone el cuerno a la pareja, entonces empiezan los conflictos laborales y pues ya no funciona. Entonces hay que hacer ese match. Y eso lo vamos a hacer, el match nos vamos a dar cuenta en un reporte de entrevista, donde vamos a tener las siguientes consideraciones: de no poner información confidencial. ¿Por qué? Porque de repente este reporte de entrevista se lo voy a pasar al jefe inmediato y lo puede llegar a dejar en el escritorio, y si tiene información confidencial del candidato ya no va a funcionar, ya no va a dejar de ser confidencial, entonces nos podemos meter en problemas. Si no son psicólogos con cédula profesional, no podemos poner un diagnóstico, y de hecho los psicólogos no podemos poner un diagnóstico en un reporte laboral. Y es más sencillo poner un gráfico de la comparación del perfil buscado con mi perfil del candidato y ver qué tanto match hacen tanto el perfil del candidato con el que requiere de la empresa. Más o menos pudiera ser así: cuánto tiene el candidato y qué es lo que busca de la empresa. En esta empresa necesitaban que sí o sí estuviera la persona casada, por eso dice casada. Y ideas. Posee un porcentaje de 98% de compatibilidad con el puesto. Se quedó, por cierto, este candidato. Y para cerrar, debemos de tener bien armado nuestro expediente. Este es consejo adicional, de verdad. Armen bien su expediente, ténganlo completo, ordenado, limpio, que se vea bonito, de la manera que ustedes lo organizan mejor en su empresa.
con solicitud, currículum, identificación, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, CURP, constancia de situación fiscal, número de seguro social, estudios, certificados médicos, cartas de recomendación, licencia de conducir se aplica, el resumen de entrevista, formato de referencias, el estudio socioeconómico, pruebas aplicadas, polígrafo, todo lo que le quieran meter ahí. Y háganse un formato muy hermoso para que se protejan de, ok, yo, Iré, te estoy entregando a ti a Juanito López, tu jefe de que vas a ser de Juanito López, ¿estás de acuerdo en que se va a contratar? Sí, fírmame. Ok, ya lo estás haciendo responsable también de esa contratación y de darle el seguimiento a nuestro candidato, y ya la integración a la empresa va a ser muchísimo más sencilla. ¿Qué tienen que firmar? Pues todo lo que tengan que firmar: contrato, aviso de protección de datos personales, imposición de particulares, marco de confidencialidad legal, contratos de aceptación, checklist de ingreso, alta del IMSS y contrato de la tarjeta de nómina, porque en las auditorías se los piden. Y hagan un muy buen onboarding de su candidato para que se sienta parte de. Ahora sí, les dejo el chat libre para las preguntas, comentarios, dudas, sugerencias que tengan. Por favor, les voy a compartir la presentación. Esta es la bibliografía y nosotros somos el Instituto Lorenzo Milani. Tenemos un centro de capacitación que se hace un traje a la medida a las empresas, y también hacemos capacitación docente, lo podemos hacer. Y ahorita en la primaria pues están las inscripciones totalmente abiertas para si tienen niños o conocen niños de la primaria y que quieran una educación de calidad con artes, robótica, un muy buen nivel de inglés, educación financiera, taekwondo y acondicionamiento físico. Entonces es un excelente lugar para sus niños. Pues por mi parte sería todo. Un placer, ahora sí los escucho. Muchísimas gracias, maestra Iré. Bueno, yo leo las preguntas que tengan aquí los participantes. Tenemos una de Alberto Gámez. Dice: desde hace años hay una tendencia global a no cuestionar aspectos personales del candidato. Esto porque pudiera prestarse a formas de discriminación o incluso es una violación expresa de leyes de protección de datos. ¿Cómo abordarlo y hasta dónde cuestionar y qué no cuestionar en los candidatos? Híjole, eso sí es muy cierto. Yo ya no pregunto realmente si la gente está embarazada. Permítanos un momento, me parece que tenemos un problema con la ponente. Gracias. En lo que se reincorpora la maestra Iré, aprovecharé para seguirlos invitando a nuestros próximos cursos virtuales y en los eventos presenciales en el auditorio de la Universidad Don Bosco, como lo son, bueno, a continuación sigo, la maestra Iré ya nos acompaña. Gracias. Ya, perdón, me botó el internet. Ok, disculpa. A ver, no pregunto mucho ya, si la empresa realmente me dice, es que yo necesito que sea soltero, que sea casado,
que no pese tantos kilos, pero porque de repente sí son muy intrusivos, se siente la gente ofendida, son muy groseritos. O sea, y es verdad, un señor a una de mis candidatas le preguntó, oye, ¿y tienes novio? Sí. ¿Y tienes mucha vida sexual activa? Y yo así de, ¿what? ¿Es en serio? O sea, la muchacha, porque era muy linda y la supe manejar muy bien, no me fue y no nos denunció a derechos humanos. Pero sí no le podemos preguntar a la gente si está embarazada o no. Hobby sí, y si les haces una pregunta muy abierta de cuéntame de ti, qué es lo que más te gusta hacer, qué es lo que te gusta de ti, qué no te gusta de ti, qué cambiarías de ti, de tu vida personal. Entonces ya le estamos dando una pregunta muy abierta y ya él nos contará lo que él quiera contarnos, ya no es de nosotros. O sea, si él no lo contó porque él quiso, excelente. Muchas gracias, maestra Ire. Yuri nos pregunta, ¿existe algún modelo de una entrevista para tomar como guía y de ahí partir a preguntas más específicas? Mira, existen varios tipos de entrevistas, sí, y tú vas a hacer la que más se adecue a tu empresa. Y si tu empresa ya está trabajando por competencias, tiene instaurado el nivel por competencias, hazlo por competencias. Si no te puede funcionar mucho la SMART, esa funciona bien. Y sugerencia, hagan preguntas en pasado, porque acciones pasadas y conductas pasadas se tienden a repetir en el futuro. Entonces sí podemos llegar a repetir conductas. Entonces ahí en el pasado podemos encontrar. Un modelo como tal, único y exclusivo, no existe. Definitivamente no existe. Y también tiene que ver mucho con tu estilo de entrevista, con tu estilo personal. Así es que algo estándar, específico, tal cual, no, lamentablemente no. Más bien es un arte, es una práctica de me siento y voy a entrevistar, me siento y voy a entrevistar. Gracias, maestra. Jonathan nos pregunta, ¿cuántas preguntas se necesitan mínimo para tener un reclutamiento efectivo? Pues dependiendo de lo que vayas a contratar. Pero, no sé. Te pudiera decir 20, pero a lo mejor son poquitas. Pero una entrevista profunda, bien, te tardas de hora y media, más o menos a 2 horas, para un puesto administrativo gerencial. Para un puesto operacional, te llegas a tardar de 40 minutos a 1 hora. Que por el exceso luego de trabajo y el exceso de trabajo, de vacantes que tenemos y de candidatos que luego llegamos a tener en fila, sí, luego les haces 10 preguntas, respiras y ya dices, sí me funciona, no me funciona, y terminan todos siendo para adentro. Más no significa que sea efectivo. Muchas gracias. José nos pregunta, ¿cómo se puede o con qué base, con base a qué fundamento se puede un reclutador detener el proceso con algún candidato? Si no si el candidato no está alineado a lo que busca tu organización. Por ejemplo, ¿qué será? La organización, bueno, tu empresa a lo mejor es muy activa y le gusta el medio ambiente y sabes que cada año tienes que hacer reforestaciones de manera obligatoria y que tiene que participar y que tiene que viajar. El candidato no le gusta ni el medio ambiente, no le gusta, te dice desde un inicio que no va a ir a la reforestación, entonces ya te está diciendo de como que no va a estar alineado a los valores de la empresa. Y a la unas que no va a poder viajar y tú requieres que viaje, pues entonces no te sirve porque es un requisito que tú
tienes que viaje. Una vez contrataron a un candidato por el conocimiento que tenía del tema, pero no sabía manejar, y por el puesto requiere manejar porque tiene un vehículo y que tiene que generar visitas a clientes, entonces tiene que viajar sí o sí. Y lleva casi un año trabajando y todavía el señor no se puede enseñar a manejar. Entonces hay que ponerle un chofer, o sea, pagarle un sueldo más a alguien porque el señor no puede manejar. Entonces ahí podrías evaluar si te es redituable, te es rentable o no. Si sabes que es una persona deshonesta o que robó o que tuvo algún conflicto con un jefe o que te enteraste que acosaba, hostigaba, pues yo no lo contrataba. Muchísimas gracias. Ya tenemos el tiempo de nuevo encima. Cerramos con la pregunta de Alfredo. Nos dice, ¿cuál es la tendencia de las generaciones actuales en las entrevistas o en su búsqueda de trabajo? La tendencia de los centennials. Mis centennials quieren lo cómodo, lo fácil, y si es teletrabajo, ellos encantados del mundo. Les gusta que los premien con viajes, reconocimientos, que les den tecnología, oportunidades. Pues sí, también hay algunos que les gusta para seguir trabajo, pero normalmente ellos te van a contactar por redes y van a buscar sí o sí comentarios de tu empresa en el internet. ¿Qué dice la gente de tu empresa? Para ellos van a checar cuántas estrellas tiene tu empresa y entonces van a decir, sí voy, no voy, mira, tiene Instagram, tiene TikTok. Entonces sí están in, entonces sí puedo empezar yo a colaborar con ellos. Porque también si dicen, ay no, una empresa de viejitos, pues no, esos son los centennials. Muchísimas gracias, maestra Ire. Fue un gusto volver a estar con usted. No teniendo más participaciones, los invitamos a seguir participando en los cursos virtuales y en los eventos presenciales en el auditorio de la Universidad Don Bosco, como lo son el 18 de julio de 9 a 11 a.m., el panel de la norma 035, el 20 de julio de 9 a 11 a.m., el panel de inclusión laboral en actualidad. El 22 a las 9:30 a.m. será el evento de cierre y conferencia Vivir el Presente, así como a las actividades de separación y reciclaje de residuos. 22, 23 de julio de 9 a 3 p.m. en Antigua Estación del Ferrocarril. El 24 de julio de 11 a 3 p.m. en la Plaza de San José Obrero. Puedes armar tu equipo y ahí al acudir al reciclaje, tómate tu foto, nos la envías para subirlas a la memoria del evento. Por favor, permanezcan en el grupo de WhatsApp y esperen instrucciones para la descarga de su constancia. La grabación del curso estará disponible en culturalaboraluruapan.com y en el canal de YouTube Canacintra Uruapan. Agradecemos su participación y felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en edición 2021 de la Semana de la Cultura Laboral 2022. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan. No teniendo más comentarios, damos por concluido el curso. Muchísimas gracias. Por aquí había personas que me preguntaban respecto a su constancia. La constancia se les va a hacer llegar mediante el grupo de WhatsApp y les pego una liga y desde ahí la pueden descargar. Y la maestra Ire también nos comentó anteriormente que nos va a hacer el favor de pasarnos la diapositiva. En cuanto las tenga, se las hago llegar por el mismo medio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.